Bueno, vamos a sumarlo a Felipe Ramos. Hay muchas definiciones que dio recién el diputado Eduardo Bolsonaro en nuestro diálogo con él. Felipe, una de ellas tiene que ver con la posibilidad, según lo que dice y advierte desde ahora el diputado Bolsonaro, de que haya un fraude. ¿Cómo es recibido esto en Brasil? ¿Qué tipo de discusiones se están dando hoy en la política brasileña? Bueno, en la comunidad académica hay un consenso, ¿no?, sobre los movimientos populistas, de que los líderes populistas siempre hablan de fraude cuando hay una perspectiva de ser derrotado en las elecciones. Porque como los líderes populistas dicen, yo soy el pueblo soy yo, como decía Chávez, por ejemplo, en Venezuela, entonces la perspectiva de ser derrotado por la urna no puede ser aceptada, ¿no? Porque si es el pueblo tiene que votar por él. Entonces, cuando se percibe que la ola ha cambiado y que hay una perspectiva de derrota, ellos empiezan a hablar de un fraude con antelación, como ha admitido el propio diputado, ¿no?, que está hablando con antelación. Es incluso interesante percibir ese mismo patrón en otros países, porque tanto el presidente Trump en Estados Unidos cuanto Jair Bolsonaro en Brasil han hecho la misma cosa, es decir, decir que hubo fraude incluso cuando ellos han ganado las elecciones. Trump dijo, yo habría ganado las elecciones con mucho más votos en 2016 si no hubiese fraude de los inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un patrón, o sea, hay un modelo que se siguen los líderes populistas en ese sentido. Pero es muy importante percibir que no hay histórico de fraudes en las elecciones en Brasil, o al menos no hay fraudes sustantivas que han cambiado los resultados electorales, ¿no? Por ejemplo, cuando Bolsonaro fue electo en 2018, no solamente él fue electo, sino que 3 miembros de su familia, 3 hijos suyos, y también muchos aliados en el Congreso Nacional que nunca habían sido electos antes y fueron electos bajo la ola del movimiento bolsonarista. Entonces, el bolsonarismo es un movimiento concreto de la sociedad brasileña, él existe, es una realidad política y ha sido legitimado por las urnas y por eso él es el presidente de Brasil. Sí, uno de los diferenciales tiene que ver, y formó parte de la campaña de Jair Bolsonaro, se lo traía a colación al diputado, a su hijo, al diputado Eduardo Bolsonaro, tenía que ver con el posicionamiento con respecto a la corrupción. Recién cuando veíamos en la entrevista, ante la pregunta, él dijo, bueno, es imposible pensar que uno puede meter las manos en el fuego y decir no hay corrupción en absoluto, pero sí puedo decirle que el presidente, por Jair Bolsonaro, sí va a tomar y tomaría una actitud muy firme frente a un caso de corrupción. ¿Cree, Felipe, que esto puede jugar un rol, el tema de la corrupción en una centralidad dentro de la opinión pública, puede jugar un rol en las próximas elecciones tanto como jugó en las anteriores? Yo pienso que no. El escenario ha cambiado por 2 razones, ¿no? Primero, que el exministro de Justicia de Brasil, del gobierno Bolsonaro, fue el ministro Sérgio Moro, que fue el juez de la Lava Jato, de la operación que puso muchos líderes políticos y empresariales en la cárcel. Y luego de ser ministro por 1 año y medio, alrededor de 1 año y medio en Brasil, él fue como que expulsado del gobierno por el presidente Bolsonaro, por haber estado en desacuerdo de la gestión del tema del combate a la corrupción, porque el presidente, según dijo el propio exministro Sérgio Moro, el presidente quería proteger a sus hijos de investigaciones policiales, ¿no? Con eso, el gobierno Bolsonaro y el movimiento bolsonarista ha intentado dejar a un lado el tema del combate a la corrupción, porque incluso el gobierno Bolsonaro fue el responsable por deshacer la operación Lava Jato. Entonces, y con la crisis económica y de la pandemia que hay ahora en Brasil, el tema está mucho más por el tema de la gestión de salud pública. Hay una investigación en el Congreso Nacional por el tema del manejo de la pandemia, de la administración de la pandemia en Brasil, y también el tema del desempleo, de la hambre, que ha vuelto a ser un problema muy grave en Brasil. Entonces, esos serán los temas. Por eso que Lula incluso está con tantos votos ahí en las encuestas. Felipe, nos tenemos que ir a una breve pausa, pero tenemos una segunda parte de esta entrevista con Eduardo Bolsonaro. Te pido que te quedes con nosotros para analizarlo. Allí, por supuesto, habla de